Muy buenas noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street. En el día de hoy, entre otras muchas cosas, y antes de ir con lo económico, hay datos dispares, datos que hablan de cómo en Estados Unidos el sector servicios va bien, pero la manufactura no. ¿Qué quiere esto decir? Lo que quiere decir todos los datos que nos estamos encontrando estas últimas semanas, que la gente gasta el dinero pensando que no va a pasar nada en el futuro y se endeuda. Y el sector servicios va bien. Las manufacturas no, ¿por qué? Porque es que no se termina de producir y eso es más complejo. Ahora vamos a ir con ese tema, ojo, porque en Europa ahora sí que sí nos asomamos a recesión. No quiere esto decir que el mercado vaya mal, quiere decir que la economía real no está bien, está enferma. Ahora vamos con eso, decía antes en las claves geopolíticas, y si me permiten, Irán acaba de obligar a Estados Unidos a que rectifique la posición de sus portaaviones en el Golfo. De hecho, se puede comprobar en un vídeo cómo le apuntan tanto desde la costa como con distintos cruceros de combate y obligan a esos portaaviones a irse retirando precisamente de la zona. Durante los últimos días ya habían advertido desde Irán que iban a obligar a salir de ese lugar a los portaaviones estadounidenses. La otra opción era abrir fuego y generar una guerra, un conflicto internacional que no han querido, evidentemente, provocar a Estados Unidos, que estaban allí como disuasión, pero la disuasión se ha terminado. Un punto importante, sobre todo, porque si me permiten, desde Israel siguen diciendo que si el mundo no quiere combatir a Hezbollah, lo harán ellos. Y esto le da un giro a todo. Quiero decir, Estados Unidos se acaba de replegar, como vemos, entre comillas voluntariamente. Te obligan, pero no haces el enfrentamiento porque sabes dónde puede acabar ese enfrentamiento, con Irán. Y no va a acabar bien. No sé quién gana, pero no va a acabar bien. Y en esa línea están intentando convencer a Israel de que frene con las hostilidades en determinados puntos. Bueno, se está enconando todo allí. Es verdad que Gaza ya está como está. Y está arrasado. Hoy, por cierto, por primera vez desde el arranque de la guerra, ha permitido Israel que entre ayuda humanitaria a través de la frontera de la Franja de Gaza. Digo por primera vez, más allá de los días de tregua. Hoy se ha permitido, se ha abierto precisamente una línea en la frontera para justo facilitar este tipo de accesos. Pero hay problemas tanto en el norte como en el sur. Israel ha agitado el polvorín del todo tras los atentados del 7 de octubre y esa suerte de venganza que está cobrando en búsqueda de Hamas en Gaza, esa suerte de represalia que ahora está teniendo para con Hamas, se está extendiendo también hacia la zona de Hezbollah y por supuesto también hacia la zona de Yemen. Ahora vamos con ese asunto, pero en particular con el norte, con Libia, donde está Hezbollah, el sur de Libia, el norte de Israel, los enfrentamientos son cada vez más agresivos. Estados Unidos, Jake Sullivan, a quien ven en esta fotografía de aquí junto a Benjamin Netanyahu, está ahí de visita. Allí se ha enterado, por boca de Mahmoud Abbas, del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, de que de que deben intentar frenar, porque hasta la Autoridad Palestina, que no es pro-Irán, quiero decir, la Autoridad Nacional Palestina está allí puesta y comulga, si me permiten la expresión fácil, con los intereses estadounidenses. Y a pesar de todo, hoy Mahmoud Abbas ha hecho como de policía bueno y ha dicho: Sullivan, tienes que decirle a Israel que pare, porque se está empezando a formar una tensión, una corriente que es muy difícil de abarcar. En esa línea, precisamente, y Jake Sullivan lo sabe, las últimas encuestas han dicho que más del 80%, el 88, iba a decir casi 9 de cada 10, 8, casi 9 de cada 10 palestinos en Cisjordania ya no quieren que el gobierno esté en manos de la Autoridad Nacional Palestina. Y de ahí que Mahmoud Abbas diga: de verdad hay que parar. O sea, esto empieza a ser un polvorín. Va a ser muy complicado aguantar toda la tensión que aquí se está generando. Dice esto y aún así Israel responde: si el mundo no quiere combatir en ese frente de Libia, lo haremos nosotros. Del Líbano, perdón, no de Libia, no he dicho Libia, del Líbano, lo haremos nosotros. Y claro, elevar la tensión en Líbano, donde, insisto, Hezbollah e Irán van mano a mano, es harina de otro costal. No tiene nada que ver con Hamas o Gaza. Entiéndanme. Contra Hezbollah ha perdido ya 2 guerras Israel. Y no ha decidido librar ninguna contra Irán. Pero es difícil que, por mucho que lo digan que lo diga Netanyahu o que lo diga su ministro Eli Cohen o que lo diga Gantz, es difícil que si el mundo no quiere lo hagan solos. Otra cosa es pensar que si el mundo no quiere, Estados Unidos va a querer igualmente. Eso ya es otra cosa. Pero hoy por lo pronto veíamos ese movimiento de retirada de los Estados Unidos de sus portaaviones porque no quieren provocar ese enfrentamiento. Y está además, si me permiten, Joe Biden
como para meterse en este fregado, intentando salirse en realidad de Ucrania como está haciendo ahora mismo. Porque esa es otra. Hablan y alaban la posición de Europa con Ucrania, pero no han dado nada. Ahora vamos con ese asunto. Pero les decía, en el norte, en Líbano, Israel, Líbano, Líbano, Israel, y están en esa tensión que cuidado dónde acaba. Irán se acaba de quitar de medio a los portaaviones de Estados Unidos. Vamos a ver si esto sirve para que quien rebaje la tensión sea Israel, o vamos a ver si efectivamente da lo mismo. Lo vamos a comprobar a lo largo de todo el fin de semana. Pero decía esto en la frontera al norte, en la frontera sur, Yemen. Y aquí viene el problema del Mar Rojo. Los hutíes, desde Yemen, con drones y con lanzacohetes, están disparando precisamente a cargueros comerciales o a petrolíferos, cargueros de petróleo en el Mar Rojo. Al punto de que las grandes compañías, por ejemplo, de transporte marítimo, como Maersk, la danesa, también una alemana o como una francesa, han decidido retirarse. No van a utilizar más el Mar Rojo mientras dura el conflicto. Ya dijo Estados Unidos que no podía garantizar la seguridad, la propia OTAN no es capaz, por allí el volumen de comercio es elevadísimo y resulta muy complicado que se pueda escoltar militarmente a cada buque, a cada carguero. Lo que han decidido estas compañías es no ir por allí. Esto va a elevar los costes, punto 1. Vamos a ver qué pasa con la inflación. Nuevamente otra cosita que hay que meterle en el bolsillo a todo el mundo, que nos va a costar a todos. Pero es que además, insisto, estas compañías que de pronto han hecho esa jugada, como saben que va a elevarse los costes y además han reducido el riesgo de que pueda pasarles algo allí, están subiendo en bolsa. Claro que en Europa hemos subido ya 5 semanas consecutivas, ahora vemos los gráficos. Pero esto está pasando. Hay un golpe al comercio mundial en esa zona y eso va a suponer inflación. Va a suponer nuevamente que te van a decir que es que el coste de traer algo de allí a aquí ahora es mucho más largo, mucho más atareado y mucho más costoso. Y por lo tanto, que pagues más. Cuando parecía que la inflación se controlaba. Como venga un invierno difícil, complicado, crudito en Europa, entre lo que nos sube en el precio de la energía y este asunto, vamos a ver otra vez si lo de la inflación de verdad se había terminado. O si el repunte que esperaba el Banco Central Europeo, y del que habla incluso Christine Lagarde ayer, no es más alto del que se pensaba incluso ella misma. Que, por cierto, en su haber está, eso es verdad, que advirtió de que efectivamente la inflación podía tener todavía un ligero repunte. En eso está el comercio mundial, en eso está el conflicto allí. En Europa, en Ucrania, como les decía yo, anoche, y se lo contamos aquí, se llegó a esa solución de permitir el inicio del proceso de adhesión de Ucrania a Europa. Cuidado que el inicio no es lo mismo que entrar. Son dos cosas diferentes. Escuchamos a los protagonistas y vemos el análisis. And I'm glad that we finally got the first payment request. We need to make up for lost time. And I look forward in particular to working closely together on addressing the milestones on judicial independence so that we can then proceed with the first payment. We will need to work hard, but in view of actions that you have taken so far and planning. In order to attend to this, we aim to reprioritise our budget, make available more funds for the fight against illegal migration and bringing closer the Western Balkans countries to the European Union. And the lion's share of this prioritisation will be financed through redeployments, reallocations from the existing budget. This is very important to me, for all member states have to... Cuando hayamos convencido a este miembro número 27, le explicaremos cómo lo hemos hecho. Pues lo único que puedo decir es que vamos a recurrir a todos los argumentos que podamos. Vamos a respetar, por supuesto, las opiniones expresadas en la mesa del Consejo Europeo y está claro que siempre es difícil en conseguir esa decisión por unanimidad, pero yo creo que el debate que mantuvimos ayer también fue una ocasión para ir entendiendo cuáles... El debate que mantuvimos ayer. El propio Scholz, por cierto, antes de escuchar a Charles Michel, y en medio, después de von der Leyen, decía, bueno, como viene un espíritu navideño ahora, a ver si se invaden de este espíritu de reconciliación navideña y conseguimos llegar a un acuerdo todos los que estamos, ¿no? Los 27, con respecto de este tipo de movimientos de permitir a Ucrania adherirse a Europa. Insisto, que empiece el proceso no quiere decir que vaya a entrar, punto 1. No sería el primero que se queda ahí. Punto 2. Se están saltando solamente con esto ya buena parte de la legalidad. Lo dice Víctor Orbán, pero es verdad. No soy sospechoso yo de compartir muchas cosas con Víctor Orbán, pero es verdad. El proceso
se está saltando un montón de reglas establecidas para no distorsionar ni la ley ni la economía europea. La inclusión de un país destrozado por la guerra, sin que además haya mediado en medio, valga la redundancia, ningún tipo de reforma del ámbito judicial, político o penal allí, porque las ha habido pero no se sabe si están aplicadas o no, de repente nos vamos a encontrar con que vamos a ver qué tenemos ahí. Y Austria, por ejemplo, ya ha dicho que no quiere pagar eso, ¿eh? No es que sea Hungría por ser Orbán. Esto está levantando ciertos recelos. Vamos a ver dónde acabamos. Que, por cierto, suena más a posición de fuerza. Charles Michel lo dice con una sonrisa, pero poca broma con este asunto, porque es verdad que a Ucrania se le ha prometido muchas cosas y como no se le pueden cumplir todas, intentan cumplirle esta de manera que sirva de escudo, de parapeto ante Rusia a la hora de ir a negociar. Lo hemos dicho aquí, esto va a pasar porque si no se quedan sin nada. Era esto o dejar a Zelensky sin ningún tipo de negociación. De hecho, Estados Unidos ya le dejó tirado. Otra cosa es que ahora que ven cómo hace esto Europa, pues cuelgan post en las redes sociales, hablan en las entrevistas y dicen nos alegramos mucho de que Europa acoja a nuestro socio de Ucrania. No. Europa le está cumpliendo a Ucrania para bien o para mal. No entro en si la posición es la correcta o no, pero Europa dijo que le iba a hacer una cosa y está tratando de ayudar. Estados Unidos no. No ha pasado eso. Por más que además Joe Biden haya decidido que la culpa es de los republicanos, como si no tuviera nada que ver con su presidencia. Cada cosa en su sitio. Y han cogido los fondos de Ucrania y se los han llevado a Israel. Cada cosa en su sitio. Ahora, se han puesto como parapeto desde Europa frente a Rusia. Es decir, voy a acogerle la Unión Europea. De momento Rusia no ha dicho nada, salvo, y esto tampoco es poca cosa ni cosa menor, ha dicho Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, que le están llamando desde distintos países líderes europeos, y además importantes, ha dicho, aunque no ha desvelado cuál, para pactar y para empezar a negociar el futuro de Ucrania, y eso que lo hacen, dice Lavrov, no sé si es verdad o no, dice Lavrov que lo están haciendo a espaldas de Ucrania. Eso es el movimiento que se está produciendo ahora mismo en cuanto a las claves geopolíticas en Ucrania. Pero es verdad que lo que quiere Europa con esto, más allá de si acaba produciéndose o no, que el proceso todavía va a ser más largo, es tener una posición de fuerza negociadora. Es decir, voy a entrar en Europa, tengo esto, cuidado porque están dispuestos a cumplirme más cosas. E insisto, Europa sí está haciendo lo que Biden no, que es, no guste o no, comprometerse en una posición. Eso es lo que acaba de ocurrir. Con un Víctor Orbán que es reticente, que quiere, no lo ha vetado, pero que es reacio a todo lo que está ocurriendo y que también, desde su prima, está siendo consecuente. Desde el primer minuto dijo que no le gustaba nada cómo olía todo esto. Si me permiten, y en lo económico, por ir a los datos del día, 1. Las bolsas europeas. 5 semanas consecutivas al alza. Que alguien me lo explique. Sobre todo con los datos de PMI en Europa que hemos visto hoy. Francia muestra cómo está ya en realidad algo enferma. Es decir, los PMI se están cayendo hasta el punto de que advierten de que se van a ir a negativo. De que esa previsión que tiene el Banco Central de Francia y el gobierno francés de crecer un 0,1 no es real. Que se van a ir a negativo. Aquí tienen las previsiones, tanto en la parte más gris, que sería toda la parte de barras, es el Producto Interior Bruto, los PMIs de exportaciones en líneas generales y balanceados, es decir, sumando servicios y manufacturas, son esta línea de aquí. Si se dan ustedes cuenta, me voy a ir para el otro lado, igual lo ven ustedes mejor, en esta parte de aquí, las previsiones que dicen dónde está el PMI no está en un crecimiento cero o un poquito por encima de cero. Estamos hablando de que se va a ir a negativo. Con esa situación es con la que tiene que lidiar Europa. Europa se está yendo a la recesión. Es que las bolsas están volando, que alguna vez habéis comentado. Pues dicen que hay recesión, pero todo sube. Sí, eso es lo raro. Pero la economía real va por aquí y las bolsas, insisto, 5 semanas consecutivas en Europa en positivo. Que no sabe uno muy bien dónde agarrarse, pero es que están descontando que vendrá la ayuda de los bancos centrales. Que vamos a ver si se produce o no y cómo. Que ese puede ser también, o esa puede ser otra de las grandes problemáticas de todo esto. Y el mismo dato, pero mirando a Estados Unidos, desglosado, el PMI de servicios y el manufacturero, nos trae una sorpresa. Y es que está creciendo el PMI de servicios, el ISM, y el S&P del PMI, son las versiones flash del S&P, del PMI de S&P,
lo que muestra en Estados Unidos es contracción, pero además caída. Es decir, se esperaba que subiera un poquito desde el 49,4 al 49,5 y sin embargo se ha quedado en el 48,2. Es decir, cae la manufactura mientras sube el servicio. Es decir, la gente se endeuda a pesar de que no termina de arrancar con fuerza la economía y que hay una desaceleración. Ese es ahora mismo el panorama económico.